Buenas noches. Hoy estaremos conversando sobre la norma internacional de contabilidad número 2, que trata sobre los inventarios. Es importante conocer la norma porque nosotros dentro de la contabilidad de costos no podemos perder el foco de que la información que nosotros registramos allí, ¿ok?, es la misma información que va a viajar a los estados financieros que la compañía o la entidad económica va a emitir. Indistintamente que nosotros podamos o estemos dentro de un departamento que va a utilizar no nada más como información para la gestión, para la planificación, supervisión, seguimiento, tenemos que tener en cuenta que la misma información tiene que tener las dos funciones. Entonces vamos a empezar a conocer esta norma, ¿okay?, que reza sobre los inventarios, y arrancamos con la definición de inventario. Y me dice que es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen los activos de una empresa o una persona en un momento determinado. Es decir, que yo voy a tener inventarios de todo lo que tenga dentro de la compañía y lo debo llevar además de forma ordenada, y algo que es muy importante, debe tener un valor económico, ¿okay?, o monetario. Estos activos serán utilizados en el proceso productivo para el uso de la misma entidad o para la venta a terceros. Es decir, yo puedo tener activos que voy a vender, activos ya que compré y voy a vender. Puedo tener activos o inventarios, en este caso, ¿ok?, para el uso propio. Compré 100 cajas de resmas de papel blanco para impresión. ¿Lo voy a llevar todo a gasto en ese momento? No me los he gastado. Entonces voy a tener un inventario allí que voy a ir consumiendo poco a poco, o algunos activos o inventarios que van a ser utilizados en el proceso de producción, como las materias primas. Entonces vamos a hablar de los tipos de inventario que se encuentran dentro de una entidad económica. Arrancamos con el inventario de materias primas. Este inventario va a describir, ¿ok?, cómo son las materias primas. Voy a tener tantas fichas de inventario como diferentes materias primas yo tenga, ¿ok? Lo voy a tener ordenado, valorado, ¿ok? Y son las materias primas que utilizo en el proceso productivo. Si yo fabrico uniformes, pues serán las telas, ¿ok?, que yo estoy utilizando, la tela franela, de chemis, de mono, etc. Entonces allí voy a encontrar lo que son los inventarios que voy a incorporar en el futuro dentro de la producción. Otro tipo de inventario es el inventario de productos en proceso. Este inventario de productos en proceso va a contener todos aquellos inventarios que ya no son materia prima, que los empecé a transformar, pero que al cierre, al momento de yo hacer el reporte o hacer el estado financiero, estos inventarios no se han terminado, ¿ok?, y están en un proceso todavía de producción, en cualquier porcentaje de avance, ¿ok?, pero no están listos para ser vendidos. Entonces, esos inventarios quedan allí y están definidos como productos en proceso, y mientras estén ahí, ellos van absorbiendo costos. Luego tengo el inventario de producto terminado o producto para la venta. Es ese producto que ya terminó su proceso de producción y que ya está listo para ser vendido a un tercero. Y después, por último, tengo inventario de materiales y suministros. Estos son los inventarios que yo voy a consumir en mis operaciones. Allí puedo tener repuestos para las maquinarias, puedo tener papel, puedo tener productos de limpieza, puedo tener los hilos, puedo tener un montón de cosas que yo voy a utilizar, ¿ok?, posteriormente en el uso propio de la compañía. La valorización de los inventarios. Vamos a ver los conceptos y después los vamos a ir, ¿ok?, un poquito desmembranando. Los inventarios se valoran al menor monto entre el valor razonable y el valor neto de realización. El que resulte menor entre ese valor razonable y eso que llamamos valor neto de realización es el valor del inventario que yo debo tener dentro de la entidad. Ahora, ¿qué es ese valor razonable? La norma dice que es el valor por el cual ese inventario puede ser intercambiado con otras partes
debidamente informadas. Si yo voy a intercambiar algo con otra parte, que además está informada, eso es una transacción entre una entidad y un tercero. Donde las dos están informadas, no existe coacción entre las partes, ¿ok? Por lo tanto, eso que tengo allí llamado valor razonable, lo puedo llevar a un lenguaje mucho más coloquial, diciendo que es ese valor que está en el mercado. Es el valor por el cual yo puedo intercambiar ese bien, ¿ok? En un mercado libre y abierto, donde todas las partes están informadas y ninguno tiene algún interés particular, ¿ok? Ni un conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Yo no te voy a sobrepagar porque no tengo ningún interés particular en llenarme de ese inventario. Pero tampoco te voy a subpagar porque yo no tengo nada que ver contigo. Por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, mi carro vale $2.000. Si yo se lo vendo a un tercero debidamente informado, yo le voy a pedir $2.000. Pero resulta que mi hijo tiene $1.500 y me dice, mamá, yo lo que tengo son $1.500, véndeme ese carro. Y yo le digo que sí. El valor de mercado o valor razonable siguen siendo los 2.000. ¿Qué pasa en la transacción por la que yo vendí por 1.500? Porque ahí hay una relación que coacciona esa transacción. ¿Ok? Entonces, el valor razonable es el valor de mercado cuando no existe ningún interés oculto ni existe ninguna coacción, ¿ok?, entre las partes que haga que ese valor se mueva. Seguimos en el otro concepto y tengo el valor neto de realización, es el monto de la venta menos los costos asociados a vender o a terminar su producción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que me queda finalmente. Si lo vemos así, esto es lo que me va a quedar en una venta. El costo o valor neto de realización es ese precio de venta que yo espero ponerle a mi público, pero yo le voy a quitar ese valor, el costo asociado a esa venta o a terminar la producción. Vamos a verlo primero con la venta. Yo vendo, ¿ok?, muebles. Yo tengo una tienda de muebles y cuando yo hago la publicación en Instagram de mi venta de muebles, hacemos muebles a la medida, ¿ok? Ahí tengo una empresa manufacturera, agarra las materias primas que son las maderas y las telas y hace un mueble. Entonces todo muy lindo, yo me lanzo mi página en Instagram, tengo mi publicación súper hermosa y le digo a la gente, te hago el mueble a tus medidas, según tu estilo, eliges el color, eliges el tipo de madera y no te preocupes, quédate en tu casa, nosotros te hacemos la entrega del mueble. El precio del mueble son $500, pero yo tengo que pagar $10 en gasolina. Y adicionalmente tengo que pagarle $20 al chofer. Y también tengo que pagar lo que es el porcentaje del vendedor que atendió a la persona. Y vamos a suponer que ese porcentaje de ventas me dice que al final yo le voy a pagar al vendedor $20 más. ¿Cuál es el valor del mueble? $500. Si le quito 10 de gasolina, queda en 490. Si le quito 20 que le pago al chofer, queda en 470. Pero también le tengo que pagar 20 de comisiones de venta al vendedor. Entonces queda en 450. Ese va a ser el monto máximo por el cual yo voy a poder valorar ese inventario. ¿Por qué? Porque voy a quedar en cero. Cuando yo lo venda y pague, ¿ok?, el ingreso menos los costos asociados a vender, que es diferente al costo de venta, ¿ok?, el costo de venta es el valor del inventario. Cuando yo haga esa resta, me va a dar 0. Entonces, si el valor razonable es menor
que el valor neto de realización yo lo voy a valorar a valor razonable, sino a valor neto de realización. Ahora bien, el costo del inventario. El costo de las existencias comprenderá todos los costos derivados de la adquisición, es decir, del proceso de compras y transformación de las mismas. Transformación hace referencia al proceso productivo, así como otros gastos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actual. Otros gastos, ya vamos a empezar a revisar cuáles son esos otros gastos que pueden darse en estos procesos. Eso que llamamos entonces el costo de la existencia me está diciendo, ojo, no es solo cuánto pagaste por él cuando lo compraste, es lo que pagaste por él más lo que tuviste que pagar para darle la condición a ese bien y la ubicación en el punto de venta. Y si es una materia prima lo que tú compraste, además de todo el proceso de adquisición, los gastos en los que incurriste para ponerlos en la planta, también le vas a sumar ese inventario. ¿Cuánto es el valor que ha ido absorbiendo en esa transformación o proceso productivo? Es decir, que entonces el costo del inventario no es simplemente una factura, sino que es la sumatoria de eventos y de hechos económicos que voy a sustentar con unas facturas, la que me va a decir realmente cuál es entonces ese costo del inventario que está entrando. Para desglosar un poquito entonces eso que acabamos de revisar, nos vamos a quedar primero con el costo de adquisición. Según la norma, el costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, es decir, lo que dice la factura que yo compré. Usted compró 10 borradores de pizarra a $1 bolívar cada uno, esa factura está por un total de 10 más IVA. ¿Cuál es el precio de compra? $1 bolívar por borrador. Como compré 10 bolívares. Ese es el precio de la compra. Los aranceles de importación. Cuando yo traigo materias primas o productos importados, ¿ok? Al llegar a aduanas, a menos que eso tenga menos de $100, ¿ok? Y me lo traiga puerta a puerta. Del resto, todo lo que yo ingrese por aduanas, que tenga un valor superior a los $100, va a pagar impuestos. Y va a pagar impuestos por dos vías diferentes. Voy a tener el impuesto de nacionalización, que es el arancel de importación, que es un porcentaje que está establecido en un tratado universal de aduanas. Y que ese porcentaje varía según lo que yo esté trayendo. ¿Qué más tengo como aranceles de importación? Voy a tener unos gastos que tengo que pagarle al CENIAT, en el caso de nosotros en Venezuela, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, la administración tributaria, ¿ok? Aduanera y tributaria, me cobra unos gastos por la gestión que ellos realizan en la aduana. Adicionalmente voy a tener que pagar un IVA, que el IVA, vamos a revisar después si es o no, ¿ok? Un impuesto para esto. Entonces, también tengo que tener en cuenta, por último, si yo me traigo esa mercancía importada, si esa mercancía importada requiere de algún almacenamiento especial. El almacén me lo van a cobrar siempre, me lo va a cobrar la aduana. Pero si adicional mi mercancía requiere un almacenamiento particular, bien sea una cadena de frío, en silos porque son granos, ¿ok? Esos aranceles por ese almacenamiento también me los van a cobrar en la aduana. Seguimos. Otros impuestos que no sean compensables. Retomo el IVA, que les dije, eso lo vamos a ver ahorita. El IVA es un impuesto compensable. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo compro, pago IVA, y cuando yo vendo, cobro IVA. Es decir, que pago y cobro. Por eso se compensan. ¿Ok? ¿Siempre el IVA es compensable? No.
El IVA es compensable siempre que la actividad de venta de una entidad genere IVA porque es un producto gravado. ¿Ok? Disculpen aquí. Y las compras que yo haga también tengan IVA. En ese sentido, es compensable. ¿Qué pasa si la entidad tiene unas ventas, pero todas sus ventas son exentas, no cobran IVA? Ejemplo, la leche, bien sea en polvo o líquida, la leche es un artículo exento. Si todas mis ventas son exentas, no existe débito fiscal. Y si no existe débito fiscal, no va a existir crédito fiscal para compensar. Por lo tanto, allí ya no hay compensación. ¿Por qué? Porque yo lo pago pero no lo cobro. Cuando eso ocurre así, ese impuesto al valor agregado que en una empresa es compensable, puede existir una empresa donde no sea compensable. Y cuando no es compensable, entonces es costo, me dice la norma. ¿Ok? Seguimos adelante. Los transportes, el almacenamiento y otros gastos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías o los materiales. Ojo, no es que yo voy a agarrar y voy a pasear las mercancías por toda Venezuela porque me faltó planificación a qué planta productiva iban y voy a agarrar todos esos gastos y los voy a colocar en el inventario. No, es el gasto de transporte para llevar esa mercancía hasta el punto donde ella va a ser transformada, ¿ok? Hasta la planta de producción. Y hasta ahí llegó la capitalización de ese costo de transporte. También voy a tener lo que son los fletes internacionales, los seguros de las mercancías nacionales e internacionales, ¿ok? Pero así como la norma me dice, tú vas a sumar todos los gastos en los que has ido incurriendo para poder comprar esa mercancía y ponerla en tu planta de producción. También me dice, en esa misma medida, pues todos los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares, descuento por pronto pago, rebaja por volumen, etcétera, se deducirán para determinar el precio de adquisición. Es decir, yo voy a sumar todo lo que pago, pero voy a restar todo lo que me han dado en descuentos o no he pagado. Cuando las materias primas son importadas, tienen unas características especiales, ¿ok? No en la materia prima en sí, sino que bueno, hay muchas más cosas que tomar en cuenta. Entonces, cuando yo tengo ese inventario importado, voy a tener el precio de compra, que es la factura que yo voy a obtener en moneda extranjera. Un valor de seguro de la carga, que también va a ser una factura en moneda extranjera, porque el barco no me carga la mercancía si esa mercancía no está asegurada. Y un valor de transporte o flete de carga, que también generalmente viene en una factura en moneda extranjera. Esos son los tres valores que existen para que esa materia prima importada, ese producto importado que yo estoy trayendo, llegue a la aduana en Venezuela. De esas tres cosas no me salva nadie. Y estas tres cosas generalmente vienen en una factura en moneda extranjera. Pagadera generalmente en la misma moneda. ¿Ok? Entonces, esos tres valores componen lo que se llama en aduanas el costo CIF. Este CIF es un ICOTER, un código de comercio que es internacional por el Tratado de Aduana, que ya yo les comentaba hace rato. ¿Qué me está diciendo? ¿Ok? Esas siglas de CIF son las siglas en inglés, ¿ok? Del valor de la compra, seguros y flete, ¿ok? Entonces, estos valores componen ese costo CIF y es el valor que la aduana toma, ¿ok? Es decir, la aduana va a sumar esos tres elementos y en base a esa suma me va a calcular los impuestos, aranceles y gastos de aduana. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tomar ese valor CIF
que es la suma de las tres primeras cosas, precio de compra, valor del seguro y valor de transporte, lo va a multiplicar por la tasa de cambio vigente al momento de emitir la planilla, ¿ok?, de aduana. Y eso me va a dar lógicamente el valor CIF en bolívares, que es lo que se va a convertir en base imponible. La base imponible es aquella base que se utiliza para aplicar la alícuota del impuesto. Esa base se utiliza para calcular el impuesto de nacionalización o arancel. Este impuesto es no compensable. Cuando yo me compro una Nutella en un bodegón, la factura no dice, ¿ok?, gasto de nacionalización. Dice cuál es el valor de la Nutella y da un IVA, pero no tiene en ninguna parte desglosado, ¿ok?, el arancel de nacionalización. Por lo tanto, como yo no lo cobro y lo pago, es no compensable. Yo nada más pago ese valor en la aduana y ya. Los gastos o tasa de aduana, que también es no compensable. El arancel de nacionalización va a depender del artículo propiamente. El gasto de aduanas es 1%, ¿ok?, por lo menos en el caso venezolano. Para calcular el IVA que está asociado a esa importación, ¿qué tengo que hacer? Voy a agarrar ese valor CIF y refresco. Valor CIF, precio de compra, valor del seguro, valor de flete. Voy a sumar, ¿ok?, adicionalmente, los aranceles de nacionalización y los gastos de aduana. Es decir, este valor CIF le voy a sumar el arancel de aduanas que haya calculado y este 1% de la aduana que está acá, ¿okay? Cuando ya yo tengo la suma entonces de los 5 elementos, esa va a ser la nueva base imponible a efectos del impuesto al valor agregado. Seguimos adelante, ¿okay? Y ahora vamos a ver lo que son costos de transformación. Los costos de transformación de los inventarios comprenden aquellos costos que están directamente relacionados con las unidades producidas, ¿ok?, tales como la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿cuáles son los costos o los elementos del costo que están asociados a la transformación de un bien? La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque la materia prima en sí misma, ella misma no se transforma sola. Ella se transforma por el esfuerzo físico de los empleados y por la utilización de una serie de activos, ¿ok? Seguimos. Entonces, los costos de transformación de los inventarios comprenden la mano de obra, los CIF, en los que se haya incurrido para transformar esas materias primas en un producto terminado. Entonces, todo lo que yo pago en mano de obra directa, que ya revisamos cuál era el concepto y qué vamos a colocar como mano de obra directa, y todas las estimaciones que yo haga para los costos indirectos de fabricación, yo se las puedo capitalizar al producto en proceso. ¿Y por qué al producto en proceso? Porque desde que él entra a producción va a ir sumando producto en proceso, producto en proceso, producto en proceso, hasta que él esté terminado y saldrá de productos en proceso y va a entrar a la categoría de producto terminado. La distribución de los costos indirectos de fabricación a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Más adelante, cuando veamos todo lo que tiene que ver con los CIF y las tasas predeterminadas de aplicación, vamos a ver todas las capacidades que existen en una empresa. Pero rápidamente, y para que no se vaya sin la idea, la capacidad normal es aquella capacidad que puede alcanzar una empresa que produce determinado bien, tomando en cuenta los días laborales, el horario de trabajo de la empresa, la jornada efectiva de trabajo de sus trabajadores, que es totalmente diferente al horario de la empresa, ¿okay?, la capacidad tecnológica y de maquinarias que tiene la empresa, y adicionalmente los mantenimientos programados que tiene que hacer a la planta, ¿okay? Entonces, cuando yo consigo esa capacidad normal, es la que me pide la norma
Internacional de Contabilidad que use como base para poder distribuir los IF. ¿Y a través de qué los distribuyo? De una TPA, ¿ok? Tasa predeterminada de aplicación. Entonces, ¿qué vimos hasta ahorita? Ya definí los inventarios, ¿ok? Ya dije a qué valor deben estar dentro de la información financiera, el menor entre el valor razonable y el valor neto de realización. También hablé del costo de los inventarios. El costo de los inventarios, entonces me decía, está compuesto por lo que es la adquisición y los costos de transformación y todos los gastos adicionales. La adquisición, ya vimos, está compuesta por el precio de compra, los seguros, los fletes, los impuestos no compensables, los gastos aduanales, etc. Y los costos de transformación se refieren a la mano de obra directa que se empleó para transformar la materia prima y a la distribución que le corresponde de costos indirectos de fabricación. Seguimos y ahora tenemos las fórmulas de costeo de inventario que la norma permite. Vamos con lo que dice textualmente la norma. El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada, primera salida. Es decir, las primeras capas de inventario son las primeras que yo voy a ir llevando contablemente, ¿ok?, a la producción. Cosa mala en esto, en una economía hiperinflacionaria, esto me puede causar unos problemas terribles si yo utilizo, ¿ok?, lo que yo voy generando en la contabilidad para establecer precios, ¿ok?, porque estaría colocando las primeras entradas de inventario para fijar los precios. Y nosotros sabemos que lo que pudo costar 100.000 bolívares a principios de mes, hoy puede costar 350. Si costeo 100.000, no va a ser igual a costear 350 nunca, ¿ok? Entonces, primera entrada, primera salida, me da una información muy limpia. Eso sí es verdad, ¿ok? Donde yo no voy a tener que estar haciendo sumas, multiplicaciones, divisiones para hallar precios unitarios. Yo voy a tener una contabilidad totalmente limpia, donde a medida que fue entrando, ella después se fue llevando al inventario y eso está el valor real que yo pagué en un determinado momento. Esto funciona si yo tengo una inflación prácticamente nula, ¿ok? Y adicionalmente, si mi empresa es muy fácil de llevar este tipo de método de inventario. ¿Por qué se los digo? Si yo hago tortas por encargo, esto puede ser medianamente fácil. Porque a medida que tengo un encargo, entonces yo voy sacando de los inventarios la harina, voy sacando de los inventarios el polvo para hornear, etc. Pero ¿qué pasa cuando yo hago tortas 11-11? Y hago tortas, hago ponquecitos, hago Twinkies, hago un montón de cosas. Voy a poder llevar la harina por capas de primero en entrar, primero en salir, y voy a poder ser capaz de hacer seguimiento a esos inventarios que fueron entrando en las diferentes líneas de producción. No es tan fácil, ¿ok? Entonces, la norma lo permite, sí, pero nosotros cuando vayamos a tomar la decisión la tenemos que tomar teniendo en cuenta, uno, si económicamente para la empresa es viable hacerlo, ¿okay?, si mis condiciones de inflación me lo permiten, y dos, ¿ok?, si yo tengo suficiente soporte tecnológico para que este método de inventario no se vuelva un dolor de cabeza y algo interminable. Seguimos adelante. La entidad utilizará, primera entrada, primera salida, o el costo promedio ponderado, que es donde yo tomo el total de unidades, el total de costo de esas unidades, y voy hallando unos precios unitarios promedio. ¿Por qué se llama ponderado? Porque las capas que tengan mayor número de unidades van a pesar más en el promedio que las demás.
La entidad utilizará la misma fórmula de costeo para todas las existencias que tengan una naturaleza y usos similares. Es decir, que si yo agarro para X y determinada materia prima, harina de trigo, y digo, yo lo voy a llevar por promedio, todas las materias primas que además tengan un uso similar, el polvo para hornear, la levadura, etc., yo tengo y estoy obligado por normativa contable a llevarlo también de la misma forma, ¿ok? No puedo estar haciendo unos pasteles ahí con los inventarios, que si esta la lleva a promedio, esta la llevo a primero en entrar, primero en salir, esta la vuelvo a llevar a promedio. No, tengo que ser, ¿ok?, organizado. Si voy a usar un método de costeo, tengo que utilizar ese método de costeo de tal forma que la información financiera que se está registrando allí, ¿ok?, sea lo más similar posible, y que cuando yo diga uso esta política, o sea, mi política dice que mis inventarios están valorados por promedio, es todos mis inventarios o todos los inventarios de esta línea, ¿ok? Seguimos adelante. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada. Ojo, quiero que lo lean como está. Puede estar justificada. Es decir, si yo me voy a salir del método de costeo porque es que la naturaleza es diferente y el uso es distinto, no es tan sencillo. Es decir, yo tengo que darle una justificación, ¿ok?, el por qué esto yo lo voy a llevar de otra manera, que no es el mismo conjunto con el que llevo todo en la empresa, ¿ok? Entonces puede estar justificada la utilización de fórmulas de costeo también diferentes. El reconocimiento como gasto. Si bien es cierto que estos inventarios yo los he ido nutriendo, los nutrí con los costos de adquisición, después lo volví a nutrir con la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ¿ok? También es verdad que la norma, ¿ok?, que ya me dijo todo esto y me dijo, bueno, tú vas a agregar esto, esto y esto y esto, y todo eso yo lo capitalicé al valor del inventario. Una vez el inventario se vende, ese inventario debe reconocerse como un egreso o gasto, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo tenía un inventario, que es un activo, que es una cuenta de naturaleza deudora y está por el debe. Al momento que yo vendo ese activo, el activo ya no va a estar más en mi planta, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo vendí, se lo entregué a un tercero. Trasladé la responsabilidad y el beneficio de ese activo a otra persona a cambio de un dinero, ¿ok? Entonces yo necesito disminuir los inventarios, porque ese inventario ya lo entregué por una venta. Cuando yo hago eso, disminuyo los inventarios por el haber, pero ya hemos conversado y hemos visto que la contabilidad se hace por partida doble. Entonces tengo una reducción por el haber, pero me falta una contraparte por el debe. Y las cosas que aparecen por el debe son activos, pero el activo ya no existe, lo vendí, y los egresos. Entonces eso es un egreso. Y ese egreso, cuando yo lo vendo, se llama costo de venta. En el caso de las manufactureras, vamos a estar hablando de costo de producción y venta. Entonces reviso qué es lo que dice la norma. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe de los mismos se reconocerá como un gasto o egreso a través del costo de producción y venta en el ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos. Esto nosotros ya lo hemos visto en el pasado. No hay un ingreso si no existe un costo asociado, ¿ok? Entonces, para yo hablar de ingreso tengo que tener un costo asociado. ¿Y cómo se llama el costo que generan los ingresos por venta? Costo de venta, ¿ok? Ahora, vamos a revisar algunas cosas aquí sobre si son inventarios y qué tipo de inventario. La primera que tengo dice: una entidad negocia propiedades comerciales, ¿ok?,
entre paréntesis, bienes raíces, casas, plantas, apartamentos, o sea, locales comerciales. Es decir, las compra con la intención de venderlas y obtener una ganancia. ¿Será entonces esas propiedades un inventario? La segunda pregunta dice, una entidad mantiene un stock de lubricantes que se utilizan en la maquinaria de la entidad al producir bienes. Esto, de la pregunta 2, esos lubricantes, esas cajas de lubricantes, ¿van a ser un inventario? ¿Cuál tipo de inventario? Y por último tengo, una entidad mantiene un edificio para obtener renta por un arrendamiento operativo. ¿El edificio es un inventario? ¿De qué tipo de inventario estoy hablando en ese caso? Entonces refresco, la primera pregunta me habla de unos bienes raíces, ¿ok? En una compañía que las compra los bienes raíces, después los vende y ahí obtiene una ganancia. La segunda parte, los lubricantes, y la tercera, el arrendamiento operativo. Me voy. La primera, que es la de bienes raíces, sí. Todas esas propiedades de bienes raíces que esa empresa compre con la intención de venderlas y obtener una ganancia son inventarios. Y son inventarios para la venta. La segunda tenía que ver con los lubricantes que utilizo en la planta de producción. ¿Son inventarios? Sí. Y son inventarios de materiales o de suministros. La tercera, una compañía tiene un edificio y lo tiene rentado. No es un inventario. El edificio, ¿ok? No es un inventario. La entidad brinda un servicio al arrendatario, pero no está comercializando la propiedad. Eso que yo tengo ahí es una inversión. El edificio va a ser una inversión, una propiedad de inversión, pero en ningún momento es un inventario. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy vendiendo ni lo estoy consumiendo. Ok, ahora vamos a ver más o menos lo mismo con el costo de adquisición. Una entidad importa bienes de un país vecino. Cada unidad tiene un valor en la factura comercial de 100 unidades monetarias. Al llegar a la aduana, debe cancelar por cada artículo 20 unidades monetarias por arancel de importación y 10 unidades monetarias por impuestos recuperables o trasladables. Adicional, debe pagar 5 unidades monetarias de transporte por unidad. Determine el costo de adquisición. ¿Ok? Si recordamos, el costo de adquisición tiene todo, tiene precio de compra, tiene flete, tiene seguro, tiene transporte, todos los gastos en los que yo haya tenido que incurrir. Nos venimos por acá y decimos, el costo de adquisición entonces va a estar compuesto por 100 unidades monetarias, que es el precio de compra, 20 unidades monetarias, que son los aranceles de importación, y aquí estoy hablando por unidad de producto, 5 unidades monetarias de transporte al punto de venta. El costo de adquisición entonces por unidad va a ser de 125. El precio de la compra más los aranceles más los transportes. En este caso tenemos, un minorista adquiere un bien a 500 unidades monetarias por unidad. Sin embargo, el proveedor concede al minorista un descuento del 20% en pedidos mayores a 100 unidades. Esto es comercialmente un descuento por volumen. ¿Ok? El minorista adquiere 150 unidades y adicionalmente contrata un transporte para llevar esas mercancías al punto de venta, que le cobra el 8% del valor de la carga. También se sabe que la mercancía está sujeta al impuesto al valor agregado IVA. Determine el costo de adquisición. Ok, entonces, ¿cómo está compuesto ese costo de adquisición en ese momento? Cada unidad vale 500.
y el minorista está comprando 150 unidades. Por lo tanto, 500 por las 150 unidades que está comprando da un total de 75.000 unidades monetarias. Sobre ese monto, ¿ok? El proveedor me está dando un descuento por volumen del 20%. Entonces, 75.000 por el 20% es 15.000. 15.000 es el monto que yo, como minorista, me voy a ahorrar utilizando ese descuento por volumen. ¿Ok? Entonces, mi nuevo precio de compras es 75.000 menos las 15.000 unidades monetarias que me están dando de descuento. La norma me dice suma los gastos, pero resta los descuentos. Entonces, ese precio de compra son 60.000. Pero el transporte al punto de venta es 8% del valor en factura. El valor en factura finalmente son 60.000 unidades monetarias. Por ese 8% me da 4.800. El total de costo de adquisición de esos productos son los 60.000 que le pago al proveedor más los 4.800 que le estoy pagando al transportista, para un total de 64.800. ¿Cuántas facturas yo voy a tener en este caso? 2, la del proveedor y la del contratista. ¿Ok? Pero ambas facturas van juntas y van a representar, ¿ok?, un ingreso de inventario por 64.800. ¿Okay? Bueno, esto ha sido el breve paseo que nos hemos dado un poco sobre los conceptos más importantes y algunos ejemplos en el interín, ¿ok?, de los cálculos para la NIC 2. Es importante revisar la norma. La norma tiene muchas otras cosas adicionales que no están, ¿ok?, en esta presentación. En la presentación está como que el mínimo necesario que yo tengo que entender para poder enfrentar, ¿ok?, lo que voy a ver en la próxima sesión de clase. Entonces, esto ha sido todo por hoy. La van a encontrar todo el material en su curso de M7. Hasta luego.